junto con mi viejo amigo Adrián Rabier, que la presentación nos dice que ya tiene como 10 libros. No para de trabajar. Todos sus trabajos son muy interesantes. Creo que le he leído prácticamente cada uno de estos libros, salvo el último. Así que elegimos aquí algunas de sus obras que tocan los diversos temas para que puedan ver qué es lo que ha estado haciendo. Y hay uno que llama un poco la atención, quizás no tanto a nosotros, pero es sobre historia del pensamiento económico. Se llama Lecturas de historia del pensamiento económico. Que en economía a veces es un tema controversial, ¿por qué estudiarlo? Pero a la vez es interesante. Así que, ¿por qué ese libro? ¿Cuál fue la motivación, la historia? Bueno, primero muchas gracias a Mayra y a todos los que organizan este evento, porque para mí es un honor estar en la UFM, estar en Guatemala, hay un montón de amigos que están acá, así que les agradezco a todos acompañarnos. Este libro de lecturas de historia del pensamiento económico lo edité, más que nada. Es un buen libro porque no lo escribí yo, es una edición del libro, más que nada una compilación de ensayos. Es verdad que hay algún capítulo propio, pero me parece que el valor está más en la edición y en la acumulación de estos trabajos, que es esto, es básicamente, tengo un curso de introducción a la economía, donde tenemos unos 300 alumnos en la universidad, y cuando uno enseña de manera introductoria la economía, lo puede hacer con un manual para explicar el sistema, la microeconomía, la macro, las finanzas públicas, el comercio internacional, las instituciones, digamos, cómo está la economía hoy, y otra forma es entender cómo llegamos a ese hoy, a ese presente. Entonces, en estas lecturas de historia del pensamiento arrancamos con la antigua Grecia y terminamos hoy, básicamente mostrando en distintos capítulos ese proceso evolutivo. Y hay una selección de ensayos puntuales. Por ejemplo, para la antigua Grecia está un trabajo de Jesús Huerta de Soto, donde habla de los autores presocráticos y los autores socráticos, y va distinguiendo los aportes de cada uno de ellos, hablando de que los autores presocráticos eran bastante más liberales que los autores socráticos, por ejemplo. Y hablando del contexto de Atenas y de Esparta, y hablando de los aportes de Aristóteles a la propiedad privada, digamos, rescatando ideas. Después aparecen Santo Tomás, aparece la escolástica, aparece el mercantilismo, aparecen los fisiócratas, aparece Cantillón. Por ahí me faltó un capítulo de Turgot, me han dicho varias veces. Aparece Adam Smith con la tradición del orden espontáneo. Aparece un trabajo de Nicolás Kachanowski, a pedido mío, y siempre sumando a estos libros aparecen muchos de ellos, hablando de la economía clásica. Yo digo, bueno, no tengo, o sea, la economía clásica podría ser un libro. Acá le dije, Nicolás, necesito en 20 páginas que expliques la economía clásica, y lo escribió muy bien, repasando los aportes de Adam Smith, la ley de Say, por ejemplo, de Jean-Baptiste Say, algo de David Ricardo, algo de John Stuart Mill, y etc. Después digo, ¿cómo hago con Marx? Porque hay que ponerlo, pero en esa línea de cómo venía. Bueno, pusimos un capítulo de Schumpeter sobre Marx y un capítulo de Schumpeter sobre Keynes. Aparece Juan Carlos Kachanowski hablando del marginalismo, de la escuela austríaca. Aparece después la economía, los últimos aportes, el Public Choice de James Buchanan. Aparece el análisis económico del derecho de Ronald Coase, que lo escribió Martin Krause. Aparece la nueva economía institucional de Douglas North. Aparecen los Ostrom en una nueva edición ampliada que se publicó un poquito después, porque la primera edición se agotó muy rápido de ese libro, y sacamos una segunda edición con 3 capítulos que me permitió corregir lo que el primero no incluía. Un capítulo de Adam Smith, de Julio Cole, que hoy nos acompaña, un capítulo de los Ostrom, que ganaron el premio Nobel en el medio, y la escuela de Bloomington no estaba, entonces la incorporé, y un capítulo de Axel Leichenfeld, de qué hicieron los modernos con Keynes, porque una cosa es lo que Schumpeter dice de Keynes, y otra cosa es la síntesis neoclásica keynesiana o los post-keynesianos, y ahí este autor se ocupa de sintetizar esto. Así que es un repaso por la historia del pensamiento económico. Los alumnos lo leen en un taller de historia del pensamiento, o sea, por un lado, en un teórico van viendo la materia, pero en un práctico, una vez a la semana, se juntan a modo taller para ir repasando los capítulos que tienen que leer antes de ir a clase. Así que van teniendo las dos formaciones paralelas, digamos, el sistema y la evolución del pensamiento económico. Y después tiene esto, que uno dice, bueno, ¿en qué se compara con el libro de Huerta de Soto? Este es un libro de 300 páginas, de Murray Rothbard. Rothbard tiene la historia del pensamiento económico en 2 volúmenes muy gruesos, de 500 páginas cada uno, y además llega hasta el marginalismo, creo.
de ahí en adelante no hay más nada. Acá tratamos de, como decía antes, introducir el public choice y todas las escuelas modernas de pensamiento económico que me parecía útil que participen también del proceso evolutivo que continúa, por supuesto. No me acuerdo si alguna vez te conté esta anécdota, pero cuando estaba terminando mi doctorado en Boston, uno de mis compañeras estaba por graduarse y en una conversación así informal en el student lunch, como le decíamos, que eran 2 sillones y una mesita, hablando de diversos temas surgió el nombre de Adam Smith. Y esta persona no tenía idea de quién era Adam Smith. No es que no había leído a Adam Smith, no sabía quién era Adam Smith. Economistas les gusta hablar de los corner solutions. En la historia del pensamiento hay un gran corner solution, estudiamos 0. O sea, uno puede hacer toda la carrera formal de economía, doctorarse sin saber quién fue Adam Smith. Sí. Y me da la sensación que a veces empezamos a redescubrir temas que ya se habían tratado. Y en vez de pararnos en los hombros de estas contribuciones, las empezamos a desarrollar de nuevo. Bueno, en la introducción del libro hago una pequeña reflexión sobre la teoría Whig, que es el Whiggism, en este sentido, donde Gregory Mankiw dice, por ejemplo, no tiene sentido estudiar historia del pensamiento. Si todo lo bueno ya los economistas lo incluyeron en el entendimiento moderno del pensamiento económico. O sea, lo bueno de Adam Smith, de Say, de Bastiat, etc., ya todo está incluido en el cuerpo que un doctor en economía ya sabe por ir a las materias tradicionales. Y nosotros sabemos que no, que hay que volver a las fuentes porque evidentemente hay problemas que hoy tenemos, que los clásicos ya resolvían, y hay malas interpretaciones, como es la de Keynes sobre la ley de Say, que no se interpretó adecuadamente. Y valdría la pena que un estudiante vuelva a repasar, porque los clásicos siguen siendo clásicos, justamente porque dan respuestas que por ahí en los modernos no aparecen. Da la sensación que a lo largo de la historia del pensamiento económico, desde los principios, Grecia, si querés, hasta estos días, hay una gran pregunta de fondo que de alguna manera u otra los distintos autores están tratando de lidiar, que es cómo es posible que exista este complejo orden de manera lo que hoy llamamos espontáneo, sin que nadie lo crea. Es como una gran pregunta que va motivando preocupaciones y las lecturas en este libro, los autores lidian con ese problema. ¿Sí? Smith, los griegos, Buchanan. Ese es el gran problema, cómo explicar esta especie de milagro. Un orden muy complejo y ahí está, sin que nadie se preocupe porque funcione. Ahora que decís esto, me haces pensar en este término nuevo de Peter Bethke del Mainline Economics. Quizás ahí, en ese es libro, el Mainline de Bethke. Está el Mainline. Pues hay preguntas no tan profundas, más que tengan quizás que ver con la época de cada autor. Y después está la gran pregunta de fondo de la economía, que es el Mainline de Bethke. Cuando me toca dar el curso de macro intermedia, macro nacen, como saben, si ponemos un nombre con Keynes, alrededor de 1930. Hay 2 maneras de enseñar macro o micro, en mi caso es macro, que es como una colección de modelos o rompecabezas, que los podemos poner juntos o no. La otra manera de enseñar macro, que es como a mí me atrae más, es con historia del pensamiento y seguir la evolución de por qué un punto de vista le siguió a otro, por qué Keynes dice lo que dice, por qué Friedman le contesta como le contesta, por qué después la respuesta de Friedman es revisada, por qué aparecen las expectativas racionales, y eso le da sentido a la evolución de la macro. Y para eso hay que saber historia del pensamiento. En este caso, más acotado, ¿no? Siglo XX, pero le da sentido a los modelos y a los supuestos. ¿De dónde viene el supuesto de información perfecta? ¿Por qué? Y esas son las preguntas de este tema, pero tenemos que pasar de libro. Adrián se metió en un proyecto que me parece muy interesante, que es publicar en lo que fueron 3 volúmenes una serie de entrevistas a distintos pensadores, y el título es La Escuela Austríaca desde adentro. No sé si todos, pero al menos la mayoría de los entrevistados son economistas o pensadores que de una manera u otra se vinculan con la escuela austríaca. Bueno, primero les cuento cómo surgió este proyecto, porque de hecho Nicolás también participó. Estábamos en la Fundación Hayek y editábamos una revista. Era la revista digital La Escuela Austríaca en el siglo XXI. Y
la revista tiene una estructura. Era una entrevista al principio a algún autor austríaco, que el primer volumen fue entrevistamos a Gabriel Zanotti. Después venía una biografía pequeña, 4 o 5 páginas, y después 3 notas más. En muchas discusiones, éramos amigos con Nicolás y tomando cerveza, comiendo pizza, etcétera, surgían temas. Digo, ¿por qué no lo escribís para la revista? Y ahí surgieron muchos artículos, de hecho, de Nicolás que se publicaron ahí. Pero bueno, después de 16 números, la revista se interrumpió, pero en los 16 números teníamos 16 entrevistas. Y bueno, ¿por qué no metemos todo junto en un volumen y publicamos un libro con entrevistas a autores austríacos? Y ahí surgió, bueno, pero ¿por qué no agregamos a tal y tal autor que también fueron entrevistados por ahí por el Mises Institute, o por ahí podemos sumarlos y entrevistarlos para incluirlos? Y por ejemplo, Manuel Ayau o Giancarlo Ibargüen son parte de estos volúmenes, de aquí de Guatemala, o aparece Huerta de Soto de España, o aparecen los profesores nuestros de Argentina, Venegas Lynch, Martín Krause, Gabriel Zanotti, Juan Carlos Kachanowski, Ricardo Rojas, entre otros, ¿no? Porque no me voy a acordar de Ivo Sarjanovic, que para nosotros fue un maestro muy importante. Así que básicamente empezamos a juntar y tuvimos 40 entrevistas. Entonces hablo con Juan Pablo Marcos de Unión Editorial, hablamos de publicar el libro, él encantado. Su padre, que recientemente falleció, también estaba encantado con esta idea de publicar las entrevistas. Y cuando juntó todo, dijo, mira, esto en un volumen no entra, tengo que sacar 2 volúmenes. Y digo, uy, bueno, hagamos 2 volúmenes, fue una charla, y se publicaron los 2 volúmenes en 2011. Y después, obviamente, me empezaron a decir, ¿por qué no incluiste a tal y a tal y a tal y a tal? Bueno, no sé. Los empecé a entrevistar y sumamos un 3er volumen. Y ahí incluimos más. Conseguimos derechos de Liberty Fund para una entrevista a Hayek, por ejemplo. Conseguimos derechos de UFM por la conferencia de James Buchanan. Fuimos incluyendo bastante material que estaba dando vueltas en distintos lugares. Lo de Buchanan en realidad fue incluido en lecturas de historia del pensamiento económico en la UFM. La entrevista a Buchanan fue en el Mises Institute y es muy buena porque él ahí dice ser austríaco. Dice, yo no tengo problema en que Mises y Hayek, creo que Mises y Hayek me dirían a mí que soy austríaco, decía Buchanan. Cosa que Rothbard quizás no, aclaraba. Bueno, y lo interesante, ahora salió el 3er volumen y ojalá podamos sacar el 4º volumen. Hay veces que me dicen, bueno, ¿por qué no le entrevistás a Nicolás Kachanowski, a Juan Ramón Rayo, a Gabriel Calzada, a una gran generación que se está formando hoy? Pero la realidad es que el objetivo era poner gente allí que ha trabajado 30 o más años en desarrollar o difundir o profundizar en ideas de la escuela austríaca. Y bueno, esta gente todavía es muy joven y tiene mucho para dar. Si los entrevisto hoy, nos vamos a perder todo lo que van a producir. Así que esperemos un poco más. Pero me imagino que un 4º volumen tiene que salir a futuro. Y la conclusión que puedo tomar después de entrevistar a estas 60 personas, no digo que las entrevisté yo, muchas ya fueron entrevistadas por otras personas, y debo decir que mucha gente trabajó en traducir, no traduje yo todo. Nicolás tradujo 2, 3, 4 entrevistas, siempre dispuesto. Una cosa que vimos es que cada austríaco, no solo que pasa lo mismo que pasa con la economía moderna, hay un experto en historia económica, como Robert Hicks, hay un experto en macro, Garrison, hay un experto en microfundamentos de la macro, Stephen Horwitz, hay un experto en moneda, Larry White o Selgin, hay expertos en historia del pensamiento económico, Bruce Caldwell. Me di el lujo de poner a Popper, no sé si lo consideran austríaco o no, como nos formamos con Zanotti, y es austríaco y demás, incluimos una entrevista a Popper. Hay algunos que hacen así, tienen razón, lo sé, pero lo incluimos. Incluí a Haberler, Gottfried Haberler, que hizo participó del seminario privado de Mises en Viena, conocía desde adentro la escuela austríaca y sin embargo critica la teoría austríaca del ciclo económico y critica varias teorías, no desconocemos eso, pero sí me parece importante que él cuente lo que era el seminario privado de Mises y cosas como estas. Aparece Lachmann, aparece Shackle, que es un keynesiano, pero que tuvo mucho contacto con Hayek, que nos habla de expectativas subjetivas, que hoy es un concepto austríaco. Bueno, como editor me di el lujo de incluir a algunas personas que pueden ser polémicas, pero la idea en esa compilación de 60 entrevistas es mostrar una escuela austríaca viva. Creo que el mayor valor del libro es que cada autor resume en palabras muy sencillas, sin grandes modelos científicos formales, sus aportes. Por ejemplo, Venegas Lynch tiene 20 libros. Cuando hablábamos con Venegas Lynch, bueno, ¿cuál es el aporte de este libro? Y me daba la respuesta. Y de esta. Entonces uno puede ver en un párrafo el aporte y el descubrimiento que cada libro le dejó. Y así lo mismo con cada autor. Martín Krause, Kachanowski, Juan Carlos, Zanotti, bueno, muchos autores. Y bueno, ojalá podamos sacar un 4º volumen, un 5º volumen, con tiempo, en la medida que haya gente para entrevistar.
creo que la escuela austríaca está creciendo y en esos volúmenes se ve un poco esto. Uno de los puntos por los cuales este proyecto me parece interesante es por lo que mencionaba Adrián, poder leer en una entrevista relajada qué es lo que el mismo economista ve en su contribución, cuál es su punto de vista sobre temas que a veces es difícil encontrar en libros o papers académicos. Es como, de alguna manera, tomar un café con él y, bueno, hablemos de este tema, a ver qué opinás. Pero hay otros aportes interesantes. Uno de ellos es que varias entrevistas estaban solo disponibles en inglés y ahora las tenemos disponibles en español. Y hay otra contribución más, y es que algunas de estas entrevistas son nuevas, se hicieron para este proyecto. Así que ahora tenemos al mundo anglosajón perdiéndose esta oportunidad. Así que espero que puedan ser traducidas al inglés, porque hay algunos comentarios muy interesantes de, llamémosle, economistas austríacos hispanoparlantes, ¿no?, de España, Argentina, Guatemala, etcétera, que han hecho mucho de su trabajo académico en español y es difícil que llegue a la academia en inglés. Y esta es una manera de captar el interés. Estas personas han trabajado este tema. Puede ser interesante investigarlo o buscar alguna manera de traducirlo o entrar en tema. Bueno, un solo comentario. Walter Block, usted no sé si lo conocen, trabaja en el Mises Institute, es bastante radical. En un momento en su entrevista él dice, hay 3 tipos de austríacos. Están los rothbardianos, que son buenísimos y que publican en nuestra revista el Quarterly Journal of Austrian Economics. Están los hayekianos, que no son tan buenos, pero le damos un lugar. Y están los lachmanianos, que son terribles y hay que expulsar de la escuela austríaca. Bueno, yo creo que en ese sentido el Mises Institute ha entrevistado a mucha gente, pero no ha entrevistado a Peter Boettke, no ha entrevistado a Larry White, a Selgin, a Horwitz sí estaba. Bueno, varios autores no estaban entrevistados. Bruce Caldwell, quizás era demasiado hayekiano, no sé. Bueno, acá ese error tratamos de corregirlo. O sea, la escuela austríaca es mucho más amplia, quizás, de lo que el Mises Institute quiere reconocer. Y nosotros mostramos una escuela austríaca más amplia en ese sentido. Esto no desmerece agradecer al Mises Institute, que hace un trabajo increíble en difundir las ideas de la escuela austríaca, y agradecer que nos ha cedido los derechos de todas las entrevistas encontrando austríacos en Japón. Hay 2 japoneses en el libro, austríacos, que cuentan cómo hay un movimiento en la escuela austríaca en Japón que se está desarrollando. Y bueno, que si no fuera por el Mises Institute jamás los hubiéramos entrevistado. Y son personas que son catedráticos en Japón, que tienen sus libros publicados y que realmente, bueno, vale la pena conocerlos. Ahí está, digamos. El próximo proyecto es uno bastante nuevo y tiene que ver con Peter Boettke, que seguramente lo conocen, y es una figura muy importante actualmente en esta escuela austríaca por varios motivos. Uno de ellos es su capacidad de formar economistas y prepararlos para que investiguen. Y a la par de eso, en vez de generar conflictos, llamémosle con los no austríacos, mainstream, etcétera, sino generar puentes de conversación. ¿Qué puntos de cada escuela, austríacos, de Virginia, de Bloomington, etcétera, podemos hacer sinergia, son compatibles y veamos qué podemos construir? Entonces, hay un proyecto de escuela austríaca que se puede juntar con Public Choice Buchanan, etcétera, Elinor Ostrom, Alkian, o sea, busca juntar y complementar los puntos de vista, y él ha escrito una especie de manual editado con distintas contribuciones, que si no digo mal lo tradujiste al español. Y el título en español es Manual de Economía Austríaca Contemporánea. Y ese contemporánea no es accidental, hay un resurgimiento de economistas austríacos. En principio, luego que Hayek gana el premio Nobel y la publicación de Kirchner Competition and Entrepreneurship, y este trabajo de Boettke ha difundido economistas austríacos en academia que a su vez empiezan a tener sus alumnos. De ahí el contemporáneo. ¿Por qué este libro es importante o qué valor le ves? Bueno, primero les cuento lo que me pasó con este libro. Yo cuando leo un libro y encuentro algo nuevo, aprendo algo, así como hablo con Nicolás, me dice algo que no sé, le digo, eso lo tenés que publicar. Bueno, este libro tampoco lo escribí yo, lo escribió Peter Boettke, y lo que me pasó cuando lo leí, a diferencia de otros casos, es que todo lo que decía el libro me parecía novedoso, me parecía creativo, original. No había forma de hacer una reseña de ese libro, porque era realmente... Yo creí que entendía la no neutralidad del dinero, o el subjetivismo metodológico, o tales cosas, y cuando lo leí ahí,
había miles de argumentos que yo desconocía. Entonces digo, bueno, más que hacer una reseña de todo esto que aprendí en este libro hay que traducirlo al español. Y fue en un momento, además, que ese libro lo usamos aquí en 2012, cuando en la UFM me tocó la oportunidad de dar un curso de economía austríaca. Lo usábamos en inglés. Digo, este libro tiene que estar en español. Así que propuse a Unión Editorial traducirlo al español, me dijeron que sí, me puse a traducirlo. Tengo que agradecer también a Pablo Galindo, que me ayudó bastante en traducir el libro. Y bueno, me pareció fantástico esto. Son 10 capítulos que explican las 10 razones o las 10 motivos que hacen único el enfoque austríaco. Y cada capítulo lo escribe un alumno de Peter Boettke. Aparece Powell, aparece Coyne, aparece Leeson, aparece Horwitz. Cada uno, en lo que más le interesó en aquel momento, escribe un capítulo y explica los argumentos que hacen único el enfoque austríaco. Y es una forma de escribir diferente a la que estamos acostumbrados. Porque el programa de George Mason, me parece, de Peter Boettke, hasta donde lo conozco, porque no pasé por ahí yo, forman a los austríacos como en el mainstream, con las formas tradicionales, diferente a lo que venía haciendo. Es decir, yo voy a Murray Rothbard y veo que él quería publicar y chocaba con una pared, porque tenía otras formas, ideas muy diferentes a las habituales. Entonces, ¿qué hizo Rothbard? Fundó el Journal of Libertarian Studies y ahí publicó todo su material. Y de alguna manera evitó eso, que todas esas ideas que tenía estuvieran hoy en las revistas especializadas de otras corrientes y estemos discutiendo con otras corrientes, como de hecho hacía Hayek, por ejemplo. Entonces, Peter Boettke formó a estos alumnos como doctores en economía, muy buenos en econometría, en análisis matemático, en matemática para economistas, además de las instituciones, el orden espontáneo, el proceso de mercado, la macroeconomía y demás. O sea, estos graduados, doctores en economía, modelizan. Y con todo lo que la escuela austríaca tiene de original para decir, sumado a la capacidad de modelizar, lograron penetrar en el pensamiento económico contemporáneo, publican centenares de artículos en revistas especializadas, incluidas Top Ten. Además, se van de George Mason como graduados, ocupan otros departamentos en otras universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa y de América Latina, y logran formar alumnos que a su vez se gradúan de doctores y que tienen sus alumnos. Y bueno, es un efecto cascada impresionante el que se puede ver a partir de George Mason. Y en ese libro, digamos, sus 10 alumnos de ese momento, hoy podrían haber otros, escriben por qué es importante, por ejemplo, el individualismo o el subjetivismo metodológico. Y yo digo, bueno, es por esto, pero cuando leen el capítulo hay 10 argumentos más a lo que uno pensaba que tenía. ¿Por qué no neutralidad del dinero? Bueno, Powell creo que es quien escribe ese capítulo, que bueno, es el tutor de la tesis doctoral de Nicolás Kachanowski. También da una argumentación y una explicación que me parece, me lleva más lejos en la comprensión de estos temas. Así que por eso creo que es importante este libro traducirlo al español y creo que hoy ya lo tenemos. Y bueno, es un manual que espero quieran tener también. Un rasgo distintivo de los alumnos de Boettke en George Mason, bueno, Boettke puede ser un poco acotado, de los alumnos de Mason en el programa que tienen, es que se gradúan ya con publicaciones en journals, lo cual no es del todo común en los programas de doctorado en Estados Unidos. Básicamente está presentando a sus alumnos diciendo, si lo que te preocupa es que puedan publicar, ya lo pueden hacer, olvídate del estigma austríaco, te estoy mostrando que pueden publicar. Y no en cualquier journal, ¿no? Son con referatos. Con referatos, sí, journals académicos. Pero ahora tengo que pasar a un libro que sí escribiste. Bueno, el único, o dos. Que es Búsqueda en pleno empleo, y como vos lo escribiste me vas a poder corregir, pero tiene que ver con la curva de Phillips. Y una pregunta que en su discurso de premio Nobel Friedman plantea y deja un poco abierta, y es que él dice, estoy viendo que vemos curvas de Phillips, que es una relación entre desempleo e inflación, de pendiente positiva. En mi trabajo es mostrar que la pendiente es vertical, mientras los keynesianos decían que tenía una pendiente negativa, pero empíricamente vemos que puede llegar a tener una pendiente positiva. A mayor inflación, aumentamos el desempleo, no lo bajamos. Y eso quedó ahí medio en el aire, y no es nada menos que la contribución de Adrián, se metió en este problema. A ver, contanos cómo es eso. Les cuento el origen de ese libro, en definitiva. En realidad, cuando yo llego a SEADE y veo a Zanotti, a Krause, a Venegas Lynch, a Kachanowski, a muchas personas
todas austríacas, a Ricardo Rojas, que está más con el derecho, los aportes de la Escuela Austríaca al Derecho. Veo que hay mucha gente preocupada por las instituciones y muy poca gente preocupada por la macro. Y además veo que mucha gente no es economista de grado y después terminan, o sea, sí Juan Carlos Kachanowski, por ejemplo, pero no todos. Y veo que se preocupan por cuestiones institucionales. Ahí había mucha gente trabajando y en macro no. Entonces, en algún momento me acuerdo que Martín Krause, que me ayudó mucho a insertar en la docencia en Buenos Aires, me dice, mira, quiero que des una clase sobre macro. Y digo, bueno, ¿qué uso? Para leer, estudiar la clase, prepararla y darla. Apenas me estaba iniciando en la docencia. No había nada corto que yo le pudiera dar a los alumnos. Aparecía Garrison por ahí, pero no estaba todavía en español y es difícil ir a la Universidad de Buenos Aires con material en inglés. Y bueno, voy a escribir la clase. Entonces escribí, y de hecho fue también vinculado con mi tesis de maestría, Formación de Capital y Ciclos Económicos. Esa es la parte 1 de este libro. Pero bueno, a partir de ahí yo me dediqué a estudiar macro y en algún momento, ya en España, haciendo el doctorado, Miguel Ángel Alonso Neira, que fue un muy buen profesor que tuve allí, da una clase y enseña la curva de Phillips keynesiana y la monetarista. En realidad él venía avanzando en los temas y enseñaba la visión keynesiana, la visión monetarista y la visión austríaca. Y después de esa clase conversábamos. A la otra clase hacía lo mismo, keynesiana, monetarista y austríaca en distintos temas. Cuando llegó la curva de Phillips, hizo la keynesiana, la monetarista y terminó la clase. Y conversamos. Digo, ¿y los austríacos qué dicen de esto? Bueno, no sé, me dicen. Y yo me quedé pensando, bueno, esto es obvio que es dependiente positiva, pero hay que explicarlo. La pendiente que queda. Es la que queda, claro. O sea, si Keynes dice que es negativa, es porque es positiva. O sea, y entonces me acuerdo que en ese momento me fui a comer y en una servilleta y dice, debería ser así y ya está. Bueno, la cuestión es que el fundamento de eso estaba en la tesis de maestría. Es la teoría austríaca del ciclo económico, la teoría del capital, las expectativas subjetivas, un montón de conceptos que el mainstream no tiene. Cuando me pongo a estudiar, voy a Friedman, porque su lecture de 1976, cuando recibe el premio Nobel, son las tres partes del trabajo, son las 3 etapas de la curva de Phillips. La primera dependiente negativa, la segunda vertical y la tercera dependiente positiva. Pero cuando fundamenta eso, dice, bueno, si yo voy a estudiar empíricamente qué forma tiene la curva de Phillips en estos 20 años, en 7 países desarrollados y demás, veo que es dependiente positiva. Ahora, ¿cómo explico esto? Porque él cree en la neutralidad del dinero, cree en expectativa. Bueno, tiene otra forma de entender la economía. Digo, acá me parece que hay que estudiar. No tengo ninguna respuesta. Me parece, dice él, en 1976, que habrá que meter al Public Choice, a Gordon Tullock, a Buchanan. Habrá que buscarle la vuelta, porque esto empíricamente da positivo y yo digo que vertical. Bueno, me puse a estudiar y tratar de fundamentar lo que Friedman observó empíricamente, cómo se puede sustentar científicamente. Y la respuesta, me parece, es que Friedman debería dejar de lado, digamos, el concepto de neutralidad del dinero, porque hay no neutralidad en el corto, mediano y largo plazo, que es un concepto que hoy, en esta revolución heterodoxa, cada vez se reconoce más. Habría que dejar de lado las expectativas adaptativas irracionales, porque si no, no vas a llegar a formular una curva de Phillips dependiente positiva. Los agentes forman sus expectativas de manera subjetiva, que este es un aporte, como decíamos al principio, de Shackle, de Lachman, de Ricardo Crespo, que también lo entrevisté, un argentino que es desconocido quizás por aquí, pero que también trabajó ese tema. Y está la teoría austríaca del ciclo económico, etc. Garrison, ahí aparece toda esta fundamentación. Así que la tesis fue eso, fue tratar de dar un fundamento a la observación empírica de Friedman de la pendiente positiva de esta curva. Si puedo resumir un poco el argumento de Adrián, como lo entiendo, él escribió el libro, así que lo mío es más especulación. Si hay un proceso de asignación errónea de bienes de capital, producimos bienes de capital para proyectos que después no son rentables y tenemos el problema de irreversibilidad de la inversión, no puedo reasignar el capital a otros usos de manera fácil o de bajo costo, estamos perdiendo stock de capital y eso hace que el trabajo sea menos productivo. Entonces, luego del ciclo, si no se pueden ajustar los salarios a un stock menor de capital, tiene que ajustar el nivel de empleo. Y ahí es donde puede aparecer un mayor desempleo en un proceso inflacionario. Sí, bueno, este tema me encanta y podríamos estar mucho tiempo, pero brevemente, lo que traté de explicar es, a ver, Keynes nos dice, la política monetaria nos puede ayudar para crear empleo y sacarnos de una crisis. Y los austríacos lo pueden reconocer eso. Si Friedman y Hayek pueden mostrar que efectivamente la política monetaria en el corto plazo sí genera empleo. Ahora, en el largo plazo,
Friedman agrega, bueno, una vez que se corrigen las expectativas adaptativas, la economía vuelve a la tasa natural de desempleo. La pregunta central es, ¿esa tasa natural de desempleo cambia? O sea, si reconocemos que el dinero no es neutral en el largo plazo, después de un proceso de auge, crisis y depresión, destruiste capital. Entonces, si tenés menos capital, la tasa natural de desempleo se movió. Entonces, es verdad que volvés a la tasa natural de desempleo, pero no es la misma que tenías al inicio del ciclo. Entonces, en cada proceso de generación de empleo vía política monetaria, se da este auge y alcanzás el pleno empleo probablemente, pero cuando se revierte el ciclo porque el Banco Central sube la tasa de interés, la economía vuelve a la tasa natural de desempleo, pero ahora con destrucción de capital, por eso el desempleo es mayor. Entonces insiste de nuevo y vuelve a otro punto más a la derecha. Entonces la curva termina siendo en el largo plazo de pendiente positiva. Bueno, esa es un poco. O sea, tu referencia a no neutralidad es que un shock monetario genera ciertos efectos que hacen que el equilibrio al que converge la economía es uno distinto al que hubiese convergido sin el shock. Vas a un equilibrio, pero es otro. Y es un punto que Hayek había hecho en los años 30. No formuló la curva de Phillips porque no existía en los años 30. Es más, Hayek, para mí esta es la curva de Phillips de Hayek, en realidad. Hayek tiene un libro, Pleno Empleo o Inflación, lo publicó Unión Editorial en algún momento, no está reeditado, hoy no se consigue. Yo tengo las fotocopias de una vieja versión de ese libro. Y Hayek dice todo esto, nada más que no lo formuló. Digamos, lo que estoy diciendo es lo que dice Hayek. Después, obviamente, en respuesta directa a Friedman, a Phelps, a Lucas más tarde, que también trabajó estos temas, y a otros premios Nobel, hay muchos premios Nobel en torno a la curva de Phillips, eso es lo interesante, ¿no? Keynesianos, monetaristas, de la nueva macroeconomía clásica. Los austríacos han trabajado estos temas, todos estos temas, y le dan respuesta a cada uno de esos temas. Entonces, ponerlo todo en ese marco fue un poco lo que he hecho con los otros libros. Tomar un poco de todo lo que se ha dicho y meterlo en un solo trabajo. Estás con uno nuevo, ¿no? Bueno, uno es la globalización como orden espontáneo, que surgió en un concurso de SEADE. SEADE dijo, bueno, necesitamos que escriban. Entonces sacó un tema, la globalización como un orden espontáneo, o algo por ahí. Y bueno, a mí ese tema me gustaba, porque siempre que hablamos de un orden espontáneo, hablamos del lenguaje, hablamos del dinero, hablamos del derecho como el common law, hablamos de cosas. A mí me parecía que la globalización es un orden espontáneo. O sea, no es algo imperialista que viene de Estados Unidos y lanzó a América Latina para que el centro se enriqueciera y la periferia se empobreciera. Entonces, básicamente la mitad del libro es explicar la tradición del orden espontáneo y la otra mitad aplicarlo a la globalización como la entiendo, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista económico, político y ético, y jurídico. Habla un poco del aporte de Bruce Benson sobre la justicia sin Estado. Que tiene que ver con el comercio internacional y cómo las empresas a nivel internacional, cuando hacen negocios, se apoyan más en arbitraje privado que en una justicia presente en un país determinado. Pero el que tú haces referencia es un libro que hice con mi hermano, Leonardo Rabier, doctor en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con el mismo tutor que yo, Jesús Huerta de Soto, quien se ha dedicado a teoría de la firma. Y esto surgió porque Alejandra Salinas en SEADE me nombró profesor, o sea, me pidió que dicte un curso con contexto económico y social de la empresa, y había que incluir material de teoría de la firma. Entonces el primer semestre busqué todo el material que pude, preparé la materia, la dicté, y para el otro año, que había que volver a dictar la materia en el doctorado en Administración de Empresas, dije, estaría bueno que todo esto que está disperso, ponerlo todo en un libro, porque es difícil decir qué es teoría de la firma austríaca. Y no hay nada en español. Los aportes de Peter Klein, de Langlois y de otros autores como que no están todavía traducidos, y había algunos ensayos traducidos por ahí. Entonces junté todo el material y tratamos con mi hermano de mostrar una teoría de la firma donde aparece el contractualismo de Coase, aparece el constitucionalismo de algunos autores que hacen un nexo entre el constitucionalismo de Buchanan a nivel nacional, diciendo, bueno, esta constitución que sirve a nivel nacional para hacer política económica, sirve también si lo bajamos a reglas dentro de una empresa y ver qué lecciones podemos tomar de todo el public choice para una empresa. Y la verdad que está muy bueno. Y después aparece Peter Klein y aparecen varios autores, Peter Lewin, que habla de una teoría austríaca de la empresa. Tratamos de tomar esos aportes y los metemos también en este combo, digamos, de teoría de la firma con distintas visiones. Debo decir que mi hermano, quien se doctoró, como decía antes, con su tesis sobre teoría de la firma, después se aleja un poco de este enfoque que a mí me parece correcto
donde compilamos a Coase con distintos autores no austríacos, además de los austríacos, y elabora una teoría praxeológica de la firma, una teoría austríaca de la firma. Pero eso ya es otro libro, y no es mío, así que no vamos a hablar de ese libro. Pero está por ahí. Él publicó, se llama Historia de la Empresarialidad, hace una historia del pensamiento económico y toma desde los griegos hasta hoy todos los autores economistas que han dicho algo que suma a la interpretación que hoy tenemos del empresario y de la empresa. Así que ese aporte está por ahí. Tengo una última pregunta que siento que me invade del auditorio. ¿Cuál es el próximo libro? Bueno, un libro que está editado, pero que no salió todavía, va a salir el año que viene, me parece. Se llama El rostro humano del capitalismo global. Y ahí el agradecimiento es a Caminos de la Libertad, porque yo lo que hice fue publicar ensayos, y la compilación de los ensayos que fui presentando al concurso y que en realidad uno cede los derechos y Caminos de la Libertad los va publicando en distintos volúmenes cuando van eligiéndolos, bueno, quedan ahí. Pero yo quería compilarlos en un libro porque todos tienen una visión histórica en uno, económica, política, de cuestiones de lo que es el capitalismo global y cómo lo interpretamos, teniendo en cuenta temas de pobreza y de desigualdad. Es una crítica a Piketty, es una crítica, o sea, me voy de la macro completamente, sigo con la globalización un poco más, pero la idea es, ese sí lo escribí yo porque se terminan siendo ensayos dispersos en un libro, ¿no? La idea es hablar de pobreza y mostrar cómo el capitalismo global, a ver, la crítica típica es el sociólogo o mucha gente nos dice que el capitalismo global puede generar dinero, puede generar bienes de consumo y demás, pero no ayuda a la gente, porque son números nada más. La verdad que hay más pobres, esto y lo otro. Y la verdad es que cuando uno mira los aportes de William Easterly o el premio Nobel de hace poco, Angus Deaton. Angus Deaton, que escribe El Gran Escape, que es un fenomenal libro que les recomiendo, pone mucha evidencia empírica para mostrar no solo que la riqueza aumenta, sino que la pobreza cae de una manera fenomenal en los últimos 200 años. Y con eso no es que solo cae la pobreza, aumenta la esperanza de vida, cae la mortalidad infantil, es decir, todos los indicadores que se quieran tomar en los últimos 200 años de capitalismo han mejorado, todos, de una manera impresionante, lo cual es revolucionario y deberíamos verlo como el rostro humano del capitalismo global. Esto es porque quienes hoy elaboran la economía social, la llaman así, o la economía con rostro humano, que en Argentina tuvo mucho auge con el kirchnerismo, dicen el capitalismo global o el economista no tiene un rostro humano. O sea, se fijan los números, es mecanicista, formula cosas, pero se olvidan del hombre. Entonces quienes defendemos el capitalismo nos estamos olvidando de las personas. Bueno, no. Si miramos la economía de mercado, si miramos el capitalismo global, que para mí tiene un origen espontáneo, y cómo se ha ido desarrollando, hay un rostro humano, que se traduce en una mejora en la esperanza de vida, que se traduce en una caída dramática de la pobreza de nuevo, que se traduce, no sé, en mayor acceso a agua potable, los indicadores que quieran tomar de los derechos humanos y demás, todo es realmente revolucionario la forma en que el capitalismo ha ayudado a que la gente viva mejor. El libro busca eso. Después es una respuesta también a Eduardo Galeano cuando escribe Las venas abiertas de América Latina, un libro que en nuestra región, creo, en América Latina ha hecho mucho daño. El mismo Galeano a largo plazo dijo, bueno, yo en realidad ese libro lo escribí muy joven, con 20 años, no sabía lo que decía, pero la verdad es que una generación o dos o tres han seguido atrás de ese libro y hoy son socialistas por ese libro. Así que una respuesta crítica a cada uno de los conceptos más históricos que Galeano presenta allí me parece importante. Y después hay un capítulo más del constitucionalismo, más Buchanan y Gordon Tullock y Brennan, con la idea de la importancia que tiene el constitucionalismo. Es decir, alguna vez leyendo alguna nota en el diario en Argentina, aparece un autor diciendo que hay que desarrollar el constitucionalismo popular. Dice, no puede ser que un gobierno gana democráticamente, la gente, el pueblo lo apoya, y después se tiene que limitar con las reglas que otros gobiernos generaron antes. O sea, la Constitución es un problema. Si el pueblo, digamos, si este gobierno cuenta con el apoyo del pueblo, tiene que poder hacer la política económica que quiera. Hay que amoldar la Constitución al gobierno de turno. Entonces, si Cristina quiere ser reelecta y la gente quiere reelegirla, no hay por qué poner una regla constitucional que evite que la gente la vota. O sea, retrocedimos unos 7 siglos. Exactamente. Entonces, lo que hago es mostrar dos tipos de constitucionalismo. El verdadero constitucionalismo que aprendemos en historia constitucional
en facultades de Derecho en principio, que yo no es que pasé por la Facultad de Derecho, pero algo de eso estudiamos en SEADE, y me enseñó Nicolás también en varias conversaciones, porque él sí estudió Economía y Ciencias Políticas y yo no. Lo mío era Economía y Administración de Empresas, y me faltaba la pata de Ciencias Políticas, que hemos hablado mucho con él y con Constanza Massina también, que tiene un libro Controlando al Leviatán que uso mucho. Y el otro, constitucionalismo popular. Entonces, ¿cuál es el verdadero constitucionalismo? Me parece que hay una línea de pensamiento que empieza con Locke, con Montesquieu, con los federalistas, los antifederalistas, con Bastiat, con Buchanan, o Hayek primero, con Buchanan, con Gordon Tullock, con Brennan. Es toda una línea de pensamiento que es compatible, consistente con la escuela austríaca. Y hay otra que acaba de surgir con los populismos latinoamericanos, que es un constitucionalismo que ya no es constitucionalismo. Eliminamos todas las reglas y cada gobierno electo puede hacer lo que quiera, porque cuenta con el apoyo del pueblo. Entonces, en ese ensayo un poco eso. Entonces, al final, este libro habla de capitalismo, habla de desigualdad, habla de globalización, habla de varias cosas. No es muy largo, pero bueno, va a salir el año que viene, me parece. Bueno, muchas gracias a todos.